Bueno, muy buenos días a todos. De nuevo, bienvenidos a la jornada de viernes académico de la Clínica de Oftalmología de Cali. Como siempre, arrancamos a las 7:30 en punto. Y hoy tenemos el gusto de contar con una invitada muy especial que vive en Medellín a propósito del pasado día de Halloween, el día de ayer donde hay sangre por todo lado. Juliana nos va a hablar de un tema muy interesante que ha publicado o ha titulado No solo los vampiros prefieren la sangre. Juliana es médica oftalmóloga de la Universidad CES de Medellín, hizo su especialidad en retina clínica e imágenes diagnósticas en la Sorbona en París y actualmente está radicada en Medellín como retinóloga de la CES, de Clofam, perdón, y como profesora del Fellow de Retina de la Universidad CES. Juliana, muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición y te dejamos al auditorio. Perfecto, muchas gracias, Hugo. A ti, buenos días a todos y muchas gracias a ti pues, por la invitación. Bueno, como estaba pues hablando el doctor Hugo, eh, quisimos pues titular esto en conmemoración, la charla en conmemoración del Día de los Brujitos de ayer y ya más adelante se van a dar cuenta pues por qué, de qué se trata. Entonces vamos a empezar con un caso clínico. Este es un paciente masculino de 61 años de edad, caucásico, con antecedentes de hipertensión, diabetes mellitus tipo 2. Él refiere la última hemoglobina glicosilada de 8 y él consulta por una disminución de agudeza visual. Al examen físico encontramos una agudeza visual en 20/100 en el ojo derecho, ojo izquierdo 20/50, una presión en 20 y 19 y pues el paciente tenía cataratas incipientes en ambos ojos. En el fondo de ojo vemos esta imagen con dilatación, tortuosidad venosa en ambos ojos, hemorragias en punto y llama en media periferia en 4 cuadrantes y en la mácula aparenta pues un engrosamiento central. Si pueden ver bien, hay unas huellas de láser en la mácula y al interrogar a este paciente, pues efectivamente le habían realizado el láser en otra institución y como no hubo mejoría de la agudeza visual, él vuelve a consultar. Entonces, en este punto, bueno, nosotros hicimos un cuestionario, creo que Blanca ya se los compartió, y esta sería como la primera pregunta que vamos a hacer. ¿Cuál es el diagnóstico de ustedes en este punto? Vamos a responder todos. Y bueno, vamos a seguir acá. Bueno, y seguido de esto va la segunda pregunta, es ¿qué exámenes le mandaría a este paciente según su diagnóstico? Bueno, entonces nosotros pues mandamos un OCT que muestra un edema macular cistoideo asociado a desprendimiento seroso de la retina neurosensorial en ambos ojos y una angiografía que muestra puntos hiperfluorescentes difusos en ambos ojos y unas lesiones hipofluorescentes por bloqueo pues secundario a las hemorragias, ¿cierto? Mm, A este paciente le hicimos un diagnóstico de retinopatía diabética no proliferativa severa en ambos ojos asociado a edema macular diabético. Lo programamos para inyecciones intravitreas de anti-VEGF, pero el paciente no tuvo respuesta, por lo cual hicimos un switch a inyecciones de esteroides intravitreos. Y el paciente pues comenzó a mejorar, ¿cierto? Levemente por el ojo derecho, por lo cual continuamos con estas inyecciones. Y un año después tenemos que el paciente está con una agudeza visual de 20/50, 20/100, es decir, la misma, una presión de 26/24, una biomicroscopía y un fondo de ojos sin cambios, un OCT, que es este OCT, se ve prácticamente igual, yo diría que un poco peor en el ojo izquierdo. Y lo peor de todo es que el paciente desarrolla retinopatía diabética proliferativa en ojo derecho. Entonces, en este momento oscuro, ¿cuál sería su conducta a seguir? Vamos a responder en el cuestionario. Entonces, bueno, acá igual pues todos, cada uno va a pensar qué haría con este paciente en este momento que no ha, un paciente que no ha respondido al tratamiento convencional y que por el contrario está empeorando, que es lo más raro, ¿cierto? Entonces, nosotros pues programamos para fotocoagulación del ojo derecho y como el paciente no estaba respondiendo a medicamentos hipotensores, suspendimos los esteroides intravitreos y lo pasamos pues anti-VEGF en ambos ojos. Pero pues en este momento la gran pregunta es por qué el paciente no estaba respondiendo.
a pesar del tratamiento convencional, ¿cierto? Y por el contrario estaba empeorando. Entonces a este paciente hay que hacerle exámenes. Y efectivamente los exámenes arrojaron que el paciente tenía una anemia, una hiperproteinemia, fue dirigido al endocrino y este diagnosticó una gamapatía monoclonal IgM con viscosidad en suero alta. Entonces, a este paciente se le hizo diagnóstico de un síndrome de hiperviscosidad secundario a enfermedad de Waldenström. El paciente comenzó con quimio y la quimio no le estaba haciendo efecto y una vez comenzó con la plasmaféresis, ahí sí empezó como a mejorar todo su cuadro. El de arriba es el OCT 3 meses después del tratamiento con plasmaféresis y quimio. Y abajo vemos el OCT 4 años después, que ya vemos pues una resolución casi por completo de su edema. Y, y bueno, y el paciente ya quedó con una agudeza visual final de 20/60. Eso sí, pues también teníamos que ponerle anti-VEGF y, de forma intermitente porque el paciente tenía una retinopatía diabética, pues junto con su síndrome de hiperviscosidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos concluir de este caso? Pues que el caso representa un desafío diagnóstico importante. ¿Por qué? Porque pacientes con retinopatía diabética proliferativa y no proliferativa pueden desarrollar un edema macular y en la gran mayoría de los casos estos pacientes no van a estar bien controlados. Entonces es normal que este edema macular sea persistente. Pero entonces, ¿cuándo es que debemos considerar otras etiologías atípicas y no dejarnos morder del vampiro? Cuando el paciente no responda, no haya una respuesta en lo absoluto. Este paciente, a pesar del tratamiento con anti-VEGF y con esteroides, el paciente continuaba con dilatación y tortuosidad venosa, lo cual con hemorragias y estaba empeorando, o sea, no era para nada normal el caso. Entonces, esto es lo que debe alertar al examinador para que finalmente seamos nosotros los que ganemos la batalla. Bueno, entonces como ya nos dimos cuenta, vamos a hablar un poquito esta mañana de complicaciones retinianas de las hemopatías. Vamos a hablar de la anemia, de hemopatías como leucemia, mielomas, problemas de coagulación y drepanocitosis. Entonces, en la anemia tenemos que esta puede producir, es causa de retinopatía en aproximadamente 28% de los pacientes y esta sube hasta 38% si se asocia a trombocitopenia. Los signos oftalmológicos se dan cuando la hemoglobina está por debajo de 8. ¿Por qué? Porque en este momento hay hipoxia retiniana, lo que lleva a isquemia retiniana. También vamos a encontrar hemorragias, principalmente preretinianas y el polo posterior, manchas de Rod, manchas algodonosas por compromiso de la microcirculación. Y hay que tener muy en cuenta que esta puede agravar otras formas clínicas isquémicas, como la retinopatía diabética. Entonces, siempre que veamos un paciente con una retinopatía diabética y le veamos manchas de ROT, pues que saben que son las que están centradas por un punto blanco, siempre pensar que tiene algo asociado, ¿cierto? Bueno, las hemopatías, estos son desórdenes linfoproliferativos que pueden tener afección ocular, porque ya sea por un tumor primario o pues como tumor primario o manifestación secundaria de una enfermedad sistémica. Y tener muy en cuenta que la alteración ocular puede ser la presentación inicial de estos pacientes. Bueno, ya hablando de leucemias, su compromiso ocular no se conoce con exactitud pues, por la falta de estudios a gran escala, pero se cree que puede ser hasta el 90% de los casos. Ella puede afectar todos los tejidos oculares, pero la retina siempre va a ser el más comprometida. En las manifestaciones, entonces van a ser o por infiltración directa de células tumorales al nervio óptico, como pueden ver en la foto de arriba, o secundarias a anormalidades hematológicas, como anemia, trombocitopenia, síndrome de hiperviscosidad o infecciones por oportunistas. Estas manifestaciones van a ser más comunes en adultos, 49% versus 16% en niños. Se da más frecuentemente en la leucemia mieloide que en la linfoide. ¿Y qué vamos a encontrar? Hemorragias retinianas, infiltrados leucémicos, manchas algodonosas, manchas de Rod y también podemos ver hemorragia vítrea. Entonces, estos pacientes se sugiere hacerles todo siempre un examen ocular de rutina, así el paciente no tenga síntomas. Entonces, en los infiltrados,
Pues los infiltrados leucémicos pueden ser retinales, que se dan principalmente en la leucemia amiloide crónica. La foto que vemos arriba es un paciente de 19 años que al desarrollar estas lesiones murió a las 72 horas. Entonces, estos infiltrados, ¿qué me quieren decir? Son infiltrados que indican necrosis, destrucción de tejido, hemorragia. También podemos tener infiltrados leucémicos en el vitrio, que ustedes saben que pueden ser manifestación de cualquier malignidad intraocular, pero que siempre requiere entonces confirmación citológica porque pues debemos descartar infecciones por oportunistas. Y también podemos ver infiltrados leucémicos coroideos, estos sí son más sutiles, más difíciles de ver y a no ser de que ya haya compromiso de la retina, que sí son pues como más visibles, ¿cierto? Lo que sí van a tener estos pacientes es un desprendimiento de retina seroso adyacente al área de infiltrados coroideos o de masa coroidea. Y la retinopatía leucémica es la manifestación clínica más frecuente, es secundaria a la anemia, la trombocitopenia, el aumento de la viscosidad. En ella vamos a encontrar hemorragias retinianas, dilatación, tortuosidad de venas retinianas, manchas algodonosas, pues todo lo que encontramos generalmente en la retinopatía. Y también podemos encontrar además una decoloración rosado salmón de estos vasos retinales. Esto se da por la anemia y por la leucocitosis. Siempre que veamos como este color rosado de los vasos, debemos pensar en una posible discrasia sanguínea. Este es un paciente que nos llegó a nosotros al servicio con una leucemia aguda linfoblástica. Miren que él tiene un cuadro de una oclusión mixta arterial y venosa con un posible respeto a nivel temporal inferior. En la angiografía vemos retardo de la circulación en el territorio temporal. Y posterior al tratamiento, esta es como la imagen de las secuelas con las que quedó el paciente, la infiltración, pues ya el nervio se ve bien infiltrado. Y posteriormente, el paciente recidivó con dolores fuertes en el ojo izquierdo y el ojo derecho, que no estaba comprometido, comenzó con infiltración en el nervio óptico. Entonces, estos son cuadros como muy severos, pero igual que siempre tenemos que tener como pensar en ellos. Bueno, entonces la tasa de sobrevida en pacientes con retinopatía leucémica, la tasa de sobrevida va a ser menor en los pacientes que tienen manchas algodonosas. Eso lo encontré en un estudio. Ellos, pues la tasa de sobrevida es de 160 días versus 600 días de los que no tienen retinopatía leucémica. Okoshi evaluó 63 niños con retinopatía leucémica, encontrando una sobrevida a 5 años de 21% versus 45% mm, de los que no tienen retinopatía leucémica. Entonces, esta retinopatía leucémica nos habla de una enfermedad sistémica muy agresiva. También se ha encontrado asociación entre conteo de plaquetas bajo con hemorragias intrarretinales. Y Jackson y colaboradores encontraron un riesgo 5 veces mayor de hemorragia intracraneal en pacientes con hemorragias maculares. Bueno, para el tratamiento, lo único que quiero decirles es que pues, las manifestaciones oculares no se tratan directamente, pero en caso de que veamos pacientes con infiltrados leucémicos que no estén mejorando con la quimioterapia, el paciente se le debe hacer radiación directa. Pero esto, el paciente va a terminar con pues, retinopatía por radiación, ¿cierto? Pero esto es una decisión que toma el retinólogo. Mm, Bueno, respecto a los linfomas, si alguien tiene una pregunta en cualquier momento me puede parar. Respecto a los linfomas, tenemos el linfoma Hodgkin y no Hodgkin y los linfomas intraoculares, del cual el más común es el linfoma vitreoretinal. Este linfoma es un tipo de linfoma no Hodgkin, tiene una incidencia de 1 en 100.000 personas al año, una supervivencia media solamente de 3 a 2 años. ¿Por qué? Porque tiene una alta progresión al sistema nervioso central, generalmente hay mucho retraso en el diagnóstico porque son pacientes que su similitud a uveitis es impresionante y además hay un diagnóstico y un tratamiento retador. Entonces vamos a hablar más que todo de este linfoma. Entonces el linfoma vitreoretinal primario se asocia hasta un 82% de los casos a compromiso del sistema nervioso central. La edad media de aparición es de 60 años.
Ellos van a consultar generalmente por flotadores vítreos, visión borrosa, y podemos encontrar entonces precipitados queráticos. Normalmente vemos una uveitis anterior leve, una vitreitis que se puede encontrar hasta el 90% de los pacientes, infiltrados amarillentos suprotinianos puntiformes que pueden ser confluentes y un aspecto típico que es en piel de leopardo, pero pilas es típico, pero no patognomónico, e infiltrados vasculares oclusivos, también masas tumorales suprotinianas. Bueno, este equipo francés en el 2021 hizo una revisión muy buena de este tema. Ellos hicieron una tabla comparativa porque la mayoría de las veces se hace un diagnóstico erróneo entre uveitis y linfoma vitreoretinal. Entonces, tanto es así que el tiempo medio de diagnóstico es de 6 a 40 meses. O sea, se demora mucho en diagnosticar el paciente. Porque además, y algo que no ayuda, es que ellos responden, tienen una respuesta inicial a esteroides. Entonces, estos pacientes, algo como que quiero que se les quede como en la cabeza es que los pacientes con uveitis y con linfoma pues pueden tener las células en cámara anterior, pero el paciente con uveitis va a tener inyección conjuntival. El paciente con linfoma no va a tener, o sea, es un paciente que vamos a ver una uveitis, pero el paciente no va a estar inflamado. Bueno, en la uveitis también se pueden producir sinequias y en el linfoma no. Y en el linfoma vamos a encontrar en el OCT depósitos subretinales. En la uveitis generalmente no vamos a encontrar esto. Y en la geografía fluoresceínica, por las alteraciones del epitelio pigmentario, vamos a ver también como ese aspecto de leopardo que vemos acá. Miren la geografía, el aspecto del leopardo típico. Y en el OCT podemos ver depósitos hiperreflectivos, un IPR engrosado, moteado. Y en la imagen de arriba, miren cómo vemos estos depósitos debajo del epitelio pigmentario. Bueno, entonces aquí el diagnóstico, pues el diagnóstico se hace con muestra vítrea o con niveles de interleuquina 10, interleuquina 6. Pero ¿por qué también el diagnóstico se hace difícil? Pues por el volumen limitado de la muestra, pues de vitrio, que generalmente es muy pequeña, por la baja celularidad de la muestra, por la fragilidad de las células pues, linfoides en el vítreo. Entonces todo esto hace que el diagnóstico sea aún más difícil. Entonces tengamos en cuenta que siempre, antes de tomar la muestra de vitrio, debemos descontinuar los esteroides, porque esto hace que el diagnóstico pues, sea un diagnóstico erróneo, sea un falso negativo. Y hay que discutir con el patólogo porque debemos hacer un análisis inmediato de la muestra también. Bueno, ya vamos a pasar entonces a los problemas de la coagulación. El síndrome de hiperviscosidad sanguínea es el que vamos a ver, ya fue el caso que vimos pues inicialmente. Entonces, esta síndrome de hiperviscosidad sanguínea es una emergencia oncológica y debemos sospecharla al enfrentarnos a la triada clásica, que es déficit neurológico, alteración visual y sangrado de mucosas. Esta es la triada que dio Waldenstrom y que siempre nos debe hacer pues sospechar en un síndrome de hiperviscosidad. ¿Por qué se puede dar? ¿Cuáles son sus etiologías? Aumento en la tasa de proteínas plasmáticas, que ahí está Waldenstrom, mieloma múltiple. Aumento en el número de elementos que figuran en la sangre, como las policitemias, policitemia vera, policitemia secundaria. Síndromes linfoproliferativos. Y bueno, entonces la hiperviscosidad en el fondo de ojo, ¿cómo se ve? Como una dilatación, tortuosidad venosa, como una enfermedad venoclusiva, con microaneurismas, hemorragias retinianas, manchas algodonosas, neovascularización periférica. Podemos ver edema papilar, edema macular, manchas de Rod. Tengamos en cuenta que estos signos generalmente son bilaterales, pero pueden ser asimétricos. Entonces, para que nos quede miren que todo es como lo mismo, todo es muy parecido. Para que nos quede muy en la cabeza, estos síntomas visuales son la primera manifestación en el 80% de los pacientes en un síndrome de hiperviscosidad. La vamos a sospechar si vemos una oclusión de vena central de la retina bilateral. Siempre sospecharlo. Si se descubre de forma casual, pensar en una patología hematológica y siempre mandar exámenes. Es una urgencia terapéutica porque el paciente necesita rápidamente plasmaféresis para evitar una oclusión de vena central de la retina.
Y bueno, entonces espero que les haya quedado muy claro el síndrome de hiperviscosidad. Y ahora para finalizar, vamos a hablar un poco de la drepanocitosis o anemia de células falciformes. Esta es una enfermedad genética, una de las enfermedades genéticas más frecuentes a nivel mundial. Cuenta con 300.000 niños nacidos cada año en el mundo. En Colombia es la tercera enfermedad huérfana más prevalente. Mm, y le vamos a encontrar una alteración de la beta globina. Se produce entonces la hemoglobina S y esta hemoglobina S va a llevar a que se produzcan glóbulos rojos rígidos en forma de hoz, como vemos ahí en la foto, que tienen menor capacidad para captar oxígeno y que van a morir más tempranamente. Estos glóbulos rojos duran entre 10 a 20 días, a diferencia de un glóbulo rojo normal que dura hasta 120 días. Tenemos varios genotipos, está el SS, que son pacientes con manifestaciones sistémicas severas, dolores desde edades muy tempranas, la SC, que son principalmente manifestaciones oftalmológicas, las talasemias, que son pacientes paucisintomáticos, y pacientes con rasgo falciforme, que son los también llamados portadores, que pues portan la enfermedad, pero pues no la desarrollan. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué hallazgos? Entonces, atrofia de Ir se ve principalmente con la tipo SC, fragmentos de vasos, vasos en forma de como, sacacorchos, se ve más que todo con la tipo SS. También podemos encontrar ifema. Este ifema hay que tener mucho cuidado y normalmente un ifema en un paciente con trepanocitosis debe ser evacuado pues, quirúrgicamente por alto riesgo de hemólisis y de glaucoma secundario. Porque hay pues por dificultad para, para la por el drenaje del humor acuoso se hace muy difícil en estos pacientes, entonces siempre tener presente que estos pacientes deben ser drenados quirúrgicamente. Y en la retinopatía drepanocitaria, ¿qué encontramos? Las oclusiones retinianas periféricas es lo más común. También vamos a encontrar tortuosidad vascular, periférica, manchas salmón, como las que vemos en la foto arriba, son hemorragias, esto se da por hemorragias superficiales, y su color lo da la hemólisis. Quemaduras de sol negras, que son ya hemorragias intrarretinianas, y su color lo da la migración del EPR. La proliferación neovascular que se describe en abanico de mar, como podemos ver a la izquierda abajo, y estrías angioides se asocian en un 25% a las formas SS. La clasificación que nosotros utilizamos eh, desde hace muchos años, desde 1970, es la clasificación de Goldberg. Es sencilla, es fácil de utilizar, es muy fácil de aprender. El estadio 1 son oclusiones arteriolares periféricas. En el estadio 2 ya vemos anastomosis arteriovenosas. En el estadio 3 hay proliferación fibrovascular, neovascularización. Y el 4 y 5 son complicaciones de la 3, hemorragia vitrea y desprendimiento de retina. Entonces, la angiografía de campo amplio nos va a ser de mucha ayuda para hacer la estadificación. Y la retinopatía proliferativa es la que ocurre más frecuentemente en el tipo SC, con una incidencia aproximada de 33%. Entonces, siempre pensar, paciente con drepanocitosis, angiografía, para poder estadificar el paciente. En los diagnósticos diferenciales, pues tenemos todos los que ya vimos: retinopatía diabética, obstrucción vascular retiniana, obstrucción venosa retiniana, síndrome de isquemia ocular, enfermedad de ILS. Bueno, tenemos todo lo que estamos viendo, esto son diagnósticos diferenciales. Para el tratamiento de estos pacientes, los que vamos a tratar son de estadio 3 en adelante, pero hay que tener muy en cuenta que muchos pacientes hacen una regresión espontánea de estos nuevos vasos. Y ya lo que vamos a ver es como un penacho blanco, que no hay que tratar. Entonces también estar como pilas cuando estemos haciendo el fondo de ojo del paciente. ¿Qué es lo que hacemos con la panfotocoagulación? Normalmente es evitar hemorragia vitrea y desprendimiento de retina. Sus pacientes también pueden hacer DR mixtos, como los que ven en la foto arriba a la derecha. Entonces, siempre tratar de dar el láser un poco alejado de esta neovascularidad, o sea, que quede en el territorio avascular y no muy cerca de la neovascularización, que puede haber un poco de tracción y nosotros podemos ser los que hagamos pues como agujeros en la retina.
Y bueno, los mensajes para llevar a casa son entonces que la anemia con hemoglobina menor de 8 produce cambios en el fondo de ojo, siempre pensarlo para hacerle fondo de ojo al paciente. Toda retinopatía de hiperviscosidad debe llevar a la búsqueda de una hemopatía y toda hemopatía debe llevar a la realización de un fondo de ojo. Que el linfoma vitreoretinal primario vamos a encontrar células en cámara anterior, un segmento anterior tranquilo, no hay inyección conjuntival y un aspecto retiniano en piel de leopardo. Y en la drepanocitosis, siempre clasificar al paciente para que todos hablemos el mismo idioma, siempre con angiografía y pues Panfoto se realiza a partir del estadio 3. Muchas gracias. Aquí está mi mail si alguien lo necesita para cualquier pregunta que me quieran hacer. Juliana, muchísimas gracias por tu tiempo, por la presentación. Quiero saber si hay alguien del auditorio que tenga preguntas para Juliana. Comentarios en el chat. Qué lástima lo de la interactividad, pues porque hubiera sido muy interesante poderlo trabajar con interactividad, pero bueno, ya vamos cuadrando en el tiempo. A ver qué hay en el chat por aquí. Ah, no, no sé si hay preguntas del auditorio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por eso, pero es decía, solamente lo que está marcado en la manita. Sí, normal. Blanquita, nadie por allí. No, doctor, no hay preguntas en el chat. Ok, y nadie levantando la mano por acá. Perfecto. ¿Listo? Bueno, pues Juliana, Bueno, muchísimas gracias a ti. nuevamente Y y bueno, seguiremos entonces en contacto. Un feliz fin de semana a espero que todos. haya sido de su agrado y utilidad. Sí, la idea es como dar un poco más de ilustración de las hemorragias retinianas, que no todo es o diabetes o hipertensión eh, arterial asociada a oclusiones venosas. Hay muchas cosas por detrás y el punto creo que aquí es cuando los pacientes no vayan mejorando como una espera, hay que buscarse otra alternativa porque hay muchas otras cosas detrás de lo convencional. Sí, sobre todo al ver manchas de ROT, creo que también nos tiene que hacer pensar un poquitico que hay algo más. Bueno, 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 muchas gracias a todos. muy bien. Feliz día a todos. Muchísimas gracias de Bueno, nuevo. Muy Muchas bien. gracias, perfecto. doctores. Chao.